Hola a todos, bienvenidos a los podcasts de MTV Pro y Mayogmag, bienvenidos a una nueva charla técnica. En esta charla técnica hoy vamos a hablar de tijas telescópicas, tijas telescópicas también llamadas por algunos amigos, compañeros, tija pija. Esas tijas telescópicas que empezamos a ver hace ya algunos años en el mundo del enduro, pero que ahora se han hecho, ahora son normales verlas en cualquier disciplina, hasta en el gravel hemos visto tijas telescópicas. Y hoy nos apetecía hablar de ellas, hablar un poco, sobre todo de las ventajas que tienen y también, por supuesto, de algunas contras, de algunas desventajas que todavía hacen que algunos duden de si es conveniente usarlas. Este podcast, además, tenemos la buena noticia de que está apoyado por Shimano, que este tipo de charlas técnicas le gustó mucho y nos dijo que le encantaría apoyar este contenido. Shimano, que por cierto nos recomienda primero que hagamos mantenimientos periódicos de nuestra bici y que además cuando se trata de componentes Shimano siempre recurramos a recambios originales Shimano. Tenéis más información sobre esto en bike.shimano.com. Y para hablar de tijas telescópicas tengo, a Juan Daniel Hernández, que no sé si es fan o no es fan de la tija telescópica. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy fan declarado de las tijas telescópicas. I love tijas telescópicas. Totalmente. De hecho, desde aquella época en la que efectivamente las denominábamos tijas pijas porque parecía que no eran necesarias, yo siempre lo he dicho, para mí son una gran ventaja. También es cierto, y si quieres, por aquí ya empezamos a hablar un poquito de ellas, es que en un caso que morfológicamente yo soy patilargo, tienen aún más ventajas que a lo mejor en una persona que tiene las piernas más cortas y el tronco más largo, ¿no? En todos los casos tienen ventajas, pero es cierto que cuando por morfología eres patilargo, las encuentras aún más fácil, ¿no? Esas ventajas. Mi caso es mucho menos poético y mucho menos complicado que el tuyo. A mí la tija telescópica me cambió la vida porque era la diferencia entre pseudo bajar y bajar. En el caso del mountain bike yo nunca he sido un tipo especialmente habilidoso y la tija telescópica pues, me ha permitido bajar por sitios por los que habitualmente no bajaba junto con las suspensiones. También, si te parece, para los más jóvenes o los que han llegado últimos a este deporte, también conviene recordar de dónde viene un poco el concepto de la tija pija o la tija telescópica. La tija telescópica no venía nada más que, digamos, a automatizar un gesto que ya se venía haciendo desde prácticamente los inicios del mountain bike, que era cuando llegaba una bajada muy, muy, muy complicada, pues muchísima gente bajaba al sillín. Eso, el cierre rápido, nos dio esa posibilidad. Abrías el cierre, bajabas la tija con mucho cuidado de no marcarla, de no hacer los típicos rayones a la tija. Entonces bajabas, hacías tu bajada y luego cuando terminabas abrías otra vez el sillín, tenías una marquita, generalmente marcada en el aluminio, volvías a subir, volvías a cerrar y seguías tu ruta. Bueno, pues eso era, así funcionábamos los más yayos durante una época de nuestras vidas. Totalmente, sobre todo en esas rutas en las que tenías 12, 16 kilómetros de subida y que luego esos mismos X kilómetros los tenías de bajada. Entonces ahí, claro, era la forma que teníamos de pues lograr un poquito más de manejabilidad, más de estabilidad en la bicicleta. También en caso de cuando llegábamos a zonas muy técnicas y con una longitud que hiciese que merecía la pena ese gesto, ¿no? Esto además luego se acentuó en las carreras de enduro. En las carreras de enduro, entre tramos, es un gesto que se acentuó. De hecho, acuérdate que hubo una época en la que para ello, además, la gente empezó a sustituir los cierres de llave Allen, los cierres de tija de llave Allen, por los de cierre rápido y luego se ha vuelto a cambiar un poco la tendencia precisamente gracias a la tija telescópica. También recordaros que un poco como empezó las primeras tijas telescópicas, pues eran, no han cambiado tanto en estructura, pero es verdad que al principio pues eran más pesadas. Teníamos de todo tipo, teníamos las de accionamiento, que accionabas, estaba la propia palanca en la tija telescópica, entonces te hacías un gesto ahí un poco ordinario de llevarte la mano a la zona baja, pero es que ahí estaba la palanca de la tija telescópica y bajaba, a veces con un control. Para que os hagáis una idea, la palanca está, porque yo creo que todavía hay algún modelo. Sí, todavía hay algún modelo, sí.
está en la piña de la unión de la tija con el sillín. Estas tijas telescópicas, lo que a veces también una parte clave que había al principio era que no era fácil regular, sobre todo con este sistema, hasta dónde bajabas. Ahora, por ejemplo, con las tijas telescópicas tenemos una ventaja, es que podemos bajarlas del todo o a una determinada altura y es más fácil de controlar. También al principio tenían el problema, más allá del peso, pues que tenían más holguras. Entonces, al principio, como toda tecnología que llegó, pues también tuvo su proceso, ¿no? Aunque debo decir que es uno de los componentes que ha tenido una trayectoria, digamos, más rápida. O sea, no podemos decir que haya tenido mucho tiempo de desarrollo, pero ahora a día de hoy las tijas telescópicas, nadie duda de su calidad, nadie duda de sus condiciones, nadie duda de la capacidad esa que tienen para regular, se han vuelto, ya digo, omnipresentes en el mundo de bike, en el mundo XT las vimos aparecer allá a principios de 2011, 2012, cuando los circuitos empezaron del XC, que hemos hablado mucho en este podcast, de cómo el XC olímpico se fue complicando, aparecían los Rock Garden, aparecían las dificultades técnicas y algunas marcas que no tenían dobles de XC todavía muy desarrolladas, pues algunos corredores optaban y corredoras optaban por usar tijas telescópicas. Incluso lo hemos estado viendo hasta hace relativamente poco en bicis rígidas, hablo siempre de bicis rígidas, con tija telescópica. Eso ya, pues ahora es más difícil de ver. Yo creo que ahora pocas veremos en competición. Pero bueno, se convirtió en una solución de compromiso, ¿verdad, Dani? Durante un tiempo. Al principio también esas tijas telescópicas tenían un recorrido más o menos cortito. Ahora las tenemos de hasta 200. O sea, todo ha cambiado mucho. Claro, es que, a ver, es cierto que las tijas telescópicas han jugado con una ventaja y es que al final, una vez se ha conseguido lograr el timing perfecto, la ubicación perfecta, es trasladar un poco una tecnología de circuitos hidráulico, muelle, etcétera, etcétera, que de la suspensión, ¿no? Al final es algo más o menos lo mismo y por eso yo creo que han tenido esa evolución tan rápida, al punto de que tenemos tijas de accionamiento electrónico y completamente inalámbricas. Exacto. Porque tú decías, tijas de, vamos a llamarlo, accionamiento manual, es decir, sin cable y con la palanca de la zona del sillín, tijas con cableado externo, tijas con cableado interno, que es lo más habitual hoy en día, y las tijas electrónicas inalámbricas que, bueno, la RockShox Reverb AXS, para que no mencionarlo, claro. Entonces, efectivamente, es que en unos pocos años hemos tenido un desarrollo brutal. Desarrollo al que hay que unir detalles como las barras de baja fricción, tratamientos, tal, todo lo mismo que que hemos visto aplicado en horquillas y amortiguadores y que hacen que les dan un funcionamiento suave e increíble. Y a eso añádele, pues, lo que dices, el recorrido. Hemos pasado de tener tijas que por lo general estaban en torno a 8 o 10 centímetros a hoy en día quieres para XC o Gravel 6 centímetros. Hay tijas de 6 centímetros. Para enduro, 150, 200. Hay tijas de 200. Y entre medias, pues ese abanico de medidas disponibles. De hecho, pues mira, marcas, también vamos a mencionarlo. Pro es una marca de Shimano que patrocina este podcast y tiene seguramente una de las gamas más extensas de tijas telescópicas. Tenemos para XC, para gravel, para montaña, tenemos todo tipo de tijas telescópicas de esta marca y es algo que empieza a ser frecuente. Ya no solo tenemos una tija telescópica como al principio, que variaba básicamente la medida, sino que ahora tenemos tijas telescópicas especializadas para determinados tipos de uso. Oye, De si te hecho, parece... dices de Pro fue de las primeras marcas que apostó por una tija telescópica para gravel. O sea, era una tija telescópica, bueno, orientada a XC Gravel de menos recorrido y más ligera. Y fueron de los primeros que apostaron por ello. Que ya que lo mencionábamos, ¿por qué una tija telescópica en gravel? Dos razones. La primera es que efectivamente cuando vas haciendo gravel pues puede haber una situación en la que te enfrentes a una zona un poco más complicada técnicamente y optes por una tija telescópica que no hemos dicho lo básico, que lo que nos permite es bajar el cuerpo, bajar el punto de gravedad. Pero bueno, ahora hablamos de las ventajas. Y la otra también opción es que en bikepacking a veces se usan para cuando llevamos la bici muy cargada, en lugar de tener que
nos subimos en el sillín, al bajar la tija telescópica, nuestra subida al sillín es mucho más sencilla, no te desequilibras tanto y una vez que estás encima, pues ya levantas un poco el culete, subes tu tija telescópica y continúas camino. O sea, que tienen más razas. Y también cuando vas cargado con mochilas haciendo bikepacking, pues si vas una tija telescópica, que total, para el caso patatas, porque el aumento de peso no va a tener mucha influencia ya en tu vida, pues cuando llega una bajada no es lo mismo ir cargado de mochilas y de cosas haciendo bikepacking y hacer la bajada con todo tu cuerpo arriba, que bajar un poquito tu cuerpo va a ser más fácil en general hacer esa parte técnica. Bueno, ahora ya que hemos puesto en contexto la tija telescópica, su historia, hemos hecho un poco el abuelo cebolleta, ahora vamos ya directamente con los pros y los contras de poner una telescópica en nuestra bici. Venga, arrancamos con las ventajas. La primera. Venga, la primera ya en realidad ya la hemos dicho, es la comodidad y lo práctico que resulta el poder regular la altura del sillín pulsando un botón, una palanca. Además, sin el riesgo de que luego no aciertes con la altura idónea cuando lo vuelves a colocar. Y aparte de que es un gesto mucho más rápido. Uh-huh. Nos olvidamos de tener que andar con la multillave, con la llave Allen, pues eso, rápido y cómodo. Segunda. Una de las más obvias, todo hay que decirlo. Es de las más obvias y quizá es realmente la clave, que es la seguridad con la seguridad que ganas, sobre todo a la hora de bajar. Cuando bajamos el sillín abajo y podemos bajar nuestro peso abajo, bajamos, valga la redundancia, también el centro de gravedad del conjunto bici y ciclista. Y esto nos da una mayor manejabilidad de la bici, sobre todo en tramos técnicos. Pero no es una razón exclusiva para bajar trialeras, senderos complicados. Incluso en pistas forestales tiene una ventaja. ¿Por qué? Porque al bajar ese peso también ganamos estabilidad y ganamos comodidad. ¿Por qué? Porque liberamos la parte superior del tronco de una postura más echada hacia adelante, más volcada hacia la rueda delantera. Es decir, no es algo exclusivo de zonas técnicas, sino que también en zonas rápidas y sencillas tiene sus ventajas. Y aparte, al bajar el sillín, ganamos mucho espacio de maniobra. No hay nada que interfiera entre las rodillas, el culo y el cuadro, con lo cual ganamos manejabilidad en la bici. En general, cualquier persona que haga enduro o el mountain, que sea un buen bajador, os dirá que cuanto más espacio haya, o más espacio vacío haya entre el sillín y el culete, mejor. Más cosas se pueden hacer ahí, más podemos mover la bici y más libertad tenemos para conseguir un buen equilibrio, mejores apoyos, etcétera. Exacto, más podemos mover nuestro cuerpo, jugar con el reparto de pesos de nuestro cuerpo para, pues eso, darle maniobrabilidad a la bici. De hecho, podemos hablar de un ejemplo que precisamente no tiene tijas telescópicas, pero lo explica, que es el descenso. En el descenso no hay tija telescópica, pero porque la posición del sillín está siempre lo más baja posible que permite el cuadro. Y es precisamente para esto, para que el biker pueda bailar encima del sillín sin nada que lo interfiera. Y bueno, en el caso del descenso es porque los pocos tramos de pedaleo que hay se hacen de pie. Entonces es lógico que el sillín vaya abajo y que no busque una posición óptima de pedaleo, sino al contrario, de máxima manejabilidad. Vamos con otra. Todo esto, ¿en qué se traduce? En que le ganamos versatilidad a nuestra bici. Antes lo has dicho, hemos visto bicis rígidas con tija telescópica para poder enfrentarse a circuitos de Copa del Mundo en tramos técnicos. Pues esto es un ejemplo de esa versatilidad que ganamos en nuestra bicicleta, desde hacer un poquito más bajadora una bici de cross country o incluso trail a pues conseguir una bici de enduro más pedaleadora porque llevamos el sillín a la posición óptima de pedaleo y cuando llega la bajada, ¡pum!, lo bajamos al máximo. Uh-huh.
También tenemos, bueno, es una ventaja, más que una ventaja para el uso, para la conducción, es una ventaja que tenemos sobre todo ahora, con la mejora de la tecnología de las tijas telescópicas, o más que una ventaja es una invitación a usarlas, que es la gran variedad de medidas que tenemos ahora mismo. Es decir, ahora mismo tenéis tijas telescópicas desde cortos recorridos que se usan a lo mejor con recorridos de 80, incluso creo que hay alguna con menos que se utilizan para XC y gravel, hasta algunas de 200 para enduro, que prácticamente dejas puedes bajar toda la barra hasta abajo casi como si fuera una bicicleta de DH, y eso nos da pues una posibilidad de instalarlas en cualquier tipo de bici ahora mismo. Es decir, que aquí la ventaja de la tija telescópica se ha convertido en un componente para cualquier tipo de bici. Totalmente. Es que ya hemos llegado a un punto en el que efectivamente, pues eso, las bicis, hasta las de gravel, se pueden beneficiar de estas ventajas de poder bajar la altura del sillín. Y ahora vamos pues con las razones para no usarlas, o bueno, cuáles son las desventajas de usar una tija telescópica. Y las dos empiezan por P. Sí, los dos elementos que juegan en su contra empiezan por P. Uno es el precio. Evidentemente, una tija telescópica es más cara que una tija convencional. Eh, y la otra es el peso. El peso añadido. Estamos en un punto, eso sí, en el que las tijas telescópicas ya añaden muy, muy, muy poquito peso respecto a una convencional. Hay algunas tijas, sobre todo las que están enfocadas a gravel y a XC, bastante, bastante ligeras. Además, particularmente he de decir que creo que compensa ese peso que le añadimos con las ventajas que obtenemos en todo momento. Pero es innegable que es un factor que puede jugar en contra del criterio de alguien que busca tener la bici más súper ligera de todas. Bueno, pues evidentemente la va a conseguir, va a ser más ligera si lleva una tija convencional que una telescópica. Podríamos añadir un motivo que está dentro además de la propia idiosincrasia de las tijas, que es quizá una cierta mayor complejidad mecánica, sobre todo en las de cableado interno, pues porque al final implica el tener un dispositivo más en el manillar y un cable más por dentro del cuadro para su accionamiento. Ahora bien, realmente el mantenimiento del cableado de una tija telescópica no es algo que haya que hacer de una forma tan habitual como para que llegue a ser algo muy molesto. Y además, que es que los cuadros hoy en día, con el enrutado interno de los cables, incluyen también un guiado, un enrutado para las tijas telescópicas. Con lo cual, bueno, sí le añade un elemento más al que debemos prestar atención en cuanto a mantenimiento y mecánica, pero no es algo tan complejo ni tan habitual como para que llegue a ser una desventaja per se. En todo caso, lo que hay que decir es que las tijas telescópicas han conseguido algo que muy pocos componentes han conseguido a lo largo de la historia en el ciclismo, y es, aunque tengan esa penalización, sobre todo en el caso del peso, de tener mayor peso, realmente ya muchísima gente las asume como algo prácticamente necesario, o sobre todo se asumen como algo que en la gama alta pues tiene que ir. Es decir, ya hay bicicletas de XC de gama muy alta, topes de gama, que si, sobre todo XC dobles, en concreto XC dobles, que si no la llevan, la gente pues tuerce el gesto. Es como si... Te falta algo. Tope de gama sin telescópica. O sea, han conseguido eso, y eso, si volviendo otra vez a los abuelos cebolletas, si nos vamos al pasado, cuando empezamos a usar la tija telescópica, cuando la llamábamos la tija pija, pues seguramente no nos lo hubiéramos imaginado, como otras muchas cosas que han pasado y pasan en el mundo del ciclismo y en el mundo del componente y el accesorio. Así que bueno, las tijas telescópicas a día de hoy son ya algo que está ahí, que está en el mercado, y queríamos, o sea, que es algo muy habitual, que las vemos a nuestro alrededor, que está en todas las disciplinas. No lo hemos dicho, también en el ciclismo urbano, donde en algunas bicis se convierte en una ventaja
para eso que hemos hablado, comodidad, carga, descarga y también para convertir una bicicleta un poquito más multitalla, porque es más fácil adaptarla a la altura de distintos ciclistas dentro de una familia, ¿no? Es una forma muy sencilla, un poco ñapa, pero también posible de hacer tu bicicleta un poco más multitalla, ¿no? Bueno, pero en ciclismo urbano tenemos que añadir una ventaja en este caso, que es esa comodidad que nos da cuando llegamos a un semáforo, parar, bajamos. Exacto. Y no hace falta el bajarse del todo de la bicicleta para llegar con los pies al suelo y estar en una posición más confortable. Es cierto que en ciclismo urbano una disciplina en la que a priori parecían no tener sentido es donde quizá también cobran mucho más sentido. Yo esto además puedo decir que en muchas presentaciones de producto que vamos, cuando nos juntamos en grupo, y hablo incluso de mountain bike, de repente ves que cuando el grupo se para, todos bajamos la tija telescópica para seguir sentados en la bici, echar los pies al suelo y seguir sentados en la bici. Entonces, si esto lo hacemos en mountain bike, imaginemos en ciclismo urbano donde hay semáforos, stops, etcétera, etcétera. O sea. Bueno, pues nada, esperemos que os hayamos podido transmitir un poco las ventajas, los inconvenientes, las peculiaridades de las tijas telescópicas y bueno, y si tenéis alguna duda, pues no dudéis en dejarla en comentarios. No quiero cerrar el podcast sin agradecer de nuevo su apoyo a Shimano por patrocinar esta serie de podcasts, esta serie de charlas técnicas y transmitiros su recomendación de que siempre componentes originales Shimano. Así que nada más, espero que nos veamos en el próximo podcast, en el próximo episodio de los podcasts de MTB Pro y Mayo Mag. Hasta el próximo episodio.